En 1914, Ernest Shackleton, un explorador británico ya reconocido, emprendió una de las expediciones más atrevidas y peligrosas de la historia, la Expedición Imperial Transantártica, cuyo objetivo era cruzar a pie el continente antártico. La misión estaba destinada a escribir un nuevo capítulo en los anales de la exploración, pero el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como una aventura hacia lo desconocido, se transformó en una lucha por la supervivencia que desafió las probabilidades. Cuando el barco Endurance quedó atrapado en el implacable hielo del mar de Weddell, Shackleton y sus 27 hombres enfrentaron 2 años de una odisea que ningún hombre olvidaría. A continuación, te contaré esa historia, desde la perspectiva de uno de los hombres que sobrevivió a este desafío mortal. Nos habíamos adentrado en el fin del mundo con un propósito claro, cruzar la Antártida de un extremo a otro, una hazaña que nadie había intentado antes. Lo que no sabíamos era que nuestra verdadera lucha no sería contra la distancia, sino contra el hielo, el hambre, el frío y, sobre todo, contra nosotros mismos. Era el invierno de 1914 cuando partimos desde Londres, llenos de entusiasmo y confianza. Éramos hombres duros, acostumbrados a los desafíos. La Antártida era la última frontera, el gran desconocido, y estábamos listos para conquistarlo. Shackleton, nuestro líder, nos había inspirado con su visión. El Polo Sur es solo una parada en el camino, solía decir, mientras trazaba con dedos firmes la ruta que nos llevaría de costa a costa. El barco Endurance, nuestra fortaleza flotante, parecía estar a la altura de la tarea. Era un barco robusto, diseñado para soportar los embates de los mares helados, y mientras cruzábamos las aguas del Atlántico Sur hacia el mar de Weddell, todo parecía marchar según lo planeado. La naturaleza, sin embargo, siempre tiene sus propios planes. A medida que nos adentrábamos en las frías aguas antárticas, empezamos a notar que el hielo se hacía más espeso. Al principio eran solo pequeños bloques que salpicaban el océano como manchas blancas, pero poco a poco, esos bloques se transformaron en un mar sólido que rodeaba nuestro barco. Aún teníamos esperanza de que el Endurance pudiera atravesarlo, pero día tras día, la presión del hielo aumentaba, hasta que una mañana, al despertar, descubrimos que el barco estaba completamente atrapado. El hielo, en su fría y mortal quietud, nos había encerrado en su abrazo. Nos habíamos quedado varados en la vasta y desolada extensión del mar de Weddell, sin posibilidad de movernos. Recuerdo bien cómo Shackleton mantuvo la calma. Aunque todos sentíamos el creciente terror en nuestros corazones, él no dejó que se reflejara en su rostro. Esperaremos, dijo con una firmeza que no dejaba lugar para la duda. Nos dio tareas para mantenernos ocupados, pues sabía que la ociosidad podría llevar al desánimo. Así, los días se convirtieron en semanas, y el hielo alrededor nuestro no dejaba de apretar. El sonido del casco del Endurance crujiendo bajo la presión del hielo era aterrador, un recordatorio constante de que nuestra situación empeoraba. Finalmente, el día llegó. El Endurance, tras haber resistido meses de embates del hielo, sucumbió. El casco comenzó a partirse, y el agua gélida empezó a filtrarse en el interior. Shackleton, siempre al mando, nos ordenó evacuar. Sacamos todo lo que pudimos del barco, provisiones, herramientas, ropa. Sabíamos que cada objeto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en ese entorno implacable. Vimos cómo nuestro hogar flotante, que había sido nuestra única protección contra los elementos, fue lentamente consumido por el mar helado. El Endurance desapareció bajo el hielo, dejando tras de sí solo un silencio opresivo. A partir de ese momento, estábamos solos, varados en un vasto desierto de hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Shackleton, con su inquebrantable liderazgo, nos reunió a todos y dejó clara nuestra situación, no había posibilidad de rescate inmediato. Si queríamos sobrevivir, tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta. Era el hielo contra nosotros, y el hielo no iba a ceder.
Nos organizamos en pequeños grupos, caminando a través de la interminable superficie de hielo en busca de un punto donde pudieran recogernos. Los días se volvieron una tortura física y mental. Cada paso era una prueba de resistencia. La nieve y el hielo debajo de nuestros pies crujían con cada movimiento, y el frío era tan intenso que nuestras ropas apenas podían mantenernos calientes. Era un frío que no solo te quemaba la piel, sino que te hacía sentir como si estuviera congelando tus pensamientos, un frío que te hacía dudar de si podías seguir un día más. Los hombres empezaron a sufrir. Algunos tuvieron los primeros signos de congelación en sus extremidades. Shackleton nos cuidaba con una atención sorprendente. Aunque él mismo debía de estar exhausto, siempre encontraba la manera de mantenernos juntos, de asegurarse de que ninguno de nosotros cayera en la desesperación. Nos daba pequeñas tareas, nos hablaba de sus planes, nos aseguraba que saldríamos de ahí. Y, de alguna manera, lograba convencernos. Shackleton nunca perdió la fe en que seríamos rescatados, y eso nos daba fuerzas. Después de semanas de caminar, de arrastrar nuestras provisiones en trineos improvisados, llegamos a la isla Elefante. Aunque era un terreno inhóspito y rocoso, ofrecía un respiro en nuestra travesía. Pero sabíamos que quedarnos allí significaría una muerte lenta. Las condiciones eran demasiado extremas, y sin un rescate, todos estábamos condenados. Fue entonces cuando Shackleton tomó la decisión más arriesgada de su vida. Él y 5 hombres navegarían en una pequeña embarcación, la James Caird, para buscar ayuda. Debían cruzar más de 1.300 kilómetros de mar traicionero hasta llegar a la isla de Georgia del Sur, donde había una estación ballenera. Si lo lograban, podríamos ser rescatados. Si no, estaríamos solos en el fin del mundo. Recuerdo el día en que Shackleton partió. Todos nos reunimos en la costa, observando cómo se alejaban en la pequeña embarcación. Las olas del Atlántico Sur se levantaban como gigantes, y el viento soplaba con una furia implacable. Sabíamos que sus posibilidades de éxito eran mínimas, pero Shackleton nunca nos había fallado antes. Su promesa de regresar por nosotros era lo único que nos mantenía en pie. Lo vimos desaparecer en el horizonte, y entonces comenzó la espera más larga y angustiante de mi vida. Los días en la isla Elefante se volvieron una lucha constante. Construimos refugios con lo que teníamos a mano, tratando de protegernos del frío. Nuestras raciones eran escasas, y el hambre empezó a devorarnos. Nos manteníamos ocupados tanto como podíamos, pero había momentos en los que el silencio era insoportable. Las tormentas nos golpeaban sin piedad, y algunos compañeros comenzaron a mostrar signos de agotamiento físico y mental. A veces, el miedo de que Shackleton no regresara se apoderaba de nosotros. Pero entonces alguien recordaba sus palabras: volveré por ustedes. Nos aferrábamos a esa promesa como a un ancla en medio de una tormenta. Pasaron semanas, tal vez meses, aunque el tiempo en la Antártida parecía perder todo sentido. Cada día parecía una eternidad. La oscuridad del invierno antártico nos envolvía, y a veces me preguntaba si sería la última vez que vería la luz del sol. Pero Shackleton nunca nos había mentido, y eso me daba fuerzas para aguantar un día más. Un día, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, ocurrió el milagro. El cielo estaba despejado, y uno de los hombres avistó algo en el horizonte. Era un barco. Un barco que se acercaba. No podíamos creerlo. El grito de alegría que se extendió por nuestro pequeño campamento fue ensordecedor. Shackleton había cumplido su promesa. Había logrado lo imposible. Había cruzado el traicionero océano en esa pequeña embarcación, había encontrado ayuda y ahora estaba de regreso para rescatarnos. Cuando finalmente subimos a bordo del barco, el alivio fue indescriptible. Todos los hombres del Endurance habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, habíamos resistido la furia de la Antártida y habíamos regresado a casa.
Fue el liderazgo inquebrantable de Shackleton lo que nos mantuvo con vida. En un lugar donde la naturaleza no perdona, fue su voluntad y determinación lo que nos salvó. Aún hoy, cuando pienso en aquellos días en el hielo, siento el frío en mis huesos y el peso del hambre en mi estómago. Pero también recuerdo la fuerza de los hombres que me rodeaban, la valentía de Shackleton. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más historias.